El capítulo 26 que comenzamos la semana pasada habla acerca de la iglesia, esa organización, ese organismo supramundano que el Señor instituyó acá en la tierra. Estamos en las instituciones, en la sección de la confesión que habla acerca de las instituciones por el cual Cristo administra o lleva a cabo su reinado. Una de las cosas que aprendimos es que en el reino de los hombres, que sigue siendo inclusive, está sometido a la soberanía de Cristo, Él colocó instituciones. ¿Cuáles son esas instituciones? Exacto. El gobierno, la autoridad civil, a través de esa institución, Él gobierna en el reino de los hombres. ¿Y el otro cuál es? La otra institución, la familia. Es en la esfera del reino de los hombres. Y en la esfera de lo espiritual, pero que también tiene su esfera, también abarca el reino de los hombres, el reino de Cristo espiritual. ¿Cuál es la otra institución? La iglesia. Entonces estamos en ese capítulo hablando de esta institución tan importante, una institución que visiblemente se manifiesta en el reino de los hombres, actúa en el reino de los hombres, pero tiene repercusiones también en el reino de los cielos. Es un reino espiritual por el cual a través de Cristo también media su gobierno. Por eso es que en Mateo 18, como lo vimos la semana pasada, a la autoridad de la iglesia se le dijo: lo que atares en la tierra, hablando acerca de la disciplina formativa o correctiva de sus miembros, también será atado en el cielo. Lo que una iglesia local en el poder de Cristo, bajo la palabra del Señor, decide como iglesia local, eso es en el cielo tomado como un Cristo gobernando y tomando esa decisión. Cuando vimos el capítulo 26, o empezamos la semana pasada, dijimos que hay dos divisiones de este capítulo. Es el más largo de la confesión, pero hay dos divisiones claras. La primera parte, párrafos 1 al 4, habla de la iglesia universal o católica. ¿Sí? Estamos claros con ese término, eso lo explicamos la semana pasada. Y la segunda parte trata de los párrafos 5 al 15 sobre la iglesia local. Con respecto a la iglesia universal, en los párrafos 1 al 4 nos hablan de la identidad de esa iglesia. ¿A qué se refiere? ¿A qué nos referimos como creyentes cuando hablamos de esa iglesia universal o católica? Eso nos lo dicen los párrafos 1 y 2. En segundo lugar, vimos su perpetuidad, el párrafo 3, donde Cristo, la iglesia de Cristo, la iglesia universal, la iglesia católica de Cristo, estará en la tierra hasta que Cristo venga. De allí la esperanza nuestra de que aquellos pronósticos de que la iglesia no va a significar nada en el mundo, no va a hacer nada, eso es falso. Cristo prometió que su iglesia estaría hasta el fin del mundo. Aclaramos, no es una promesa de la perpetuidad de nuestra iglesia local, como de ninguna iglesia local. Así las iglesias que fundó el mismísimo apóstol Pablo hoy en día no existen, pero por ejemplo, como en este caso, está la iglesia de Cristo en nosotros y obviamente también pueblo de Dios en el resto del mundo. Entonces el párrafo 3 habla de esa perpetuidad o recoge la enseñanza del Nuevo Testamento sobre su perpetuidad, y el párrafo 4 nos habla sobre la autoridad, a quién fue investido, quién es la autoridad suprema de la iglesia. A manera de, no de repaso, sino de entender lo que vamos a ver en esta clase, debemos leer el párrafo 4. Dice, párrafo 4, la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien por el designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. Acerca de ese poder, ¿quién ha sido investido con ese poder supremo para llamar, ordenar, gobernar y establecer iglesias? ¿Quién es? Jesucristo. Esa es la idea que debemos tener en cuenta aquí en los siguientes párrafos. Los párrafos 5 al 7 nos van a hablar de la iglesia local específicamente. Los párrafos 8 al 13 nos van a hablar de
los oficiales de la iglesia y algunos detalles acerca de esos oficiales. Párrafos 14 y 15 nos van a hablar del compañerismo de esas iglesias locales con otras iglesias locales. Nos pareció prudente dar mucho de poquito que poquito de mucho. Esas tres divisiones, si las metemos en una sola clase, abultarían mucho una clase unos temas que son importantes verlos por separado. Hoy vamos a ver nada más los párrafos 5 al 7 y hablan acerca de, los cuales hablan acerca de la iglesia local como tal. Párrafo 5, teniendo en cuenta lo que acabamos de leer del párrafo 4, entonces comenzamos el entendimiento e introducimos la clase con el párrafo 5. ¿Qué nos dice el párrafo 5? Nos dice, en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado el Señor Jesús, ¿de qué está hablando? De lo que acabamos de mencionar en el 4, que Dios el Padre designó, invistió a Jesucristo para el llamamiento, establecimiento, gobierno de las iglesias locales, de la iglesia de Cristo. Entonces, el 5 dice, en el ejercicio, nos va a hablar de cómo Cristo ejerce ese poder. En el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por el Padre, por su Padre, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les ha prescrito en su palabra. A los así llamados, Él les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Si pueden ver, hasta el 4, 1 al 4, habla de la iglesia universal católica. Podemos decir que es un concepto muy abstracto. Cristo tiene una iglesia. Nosotros podemos decir, bueno, Él tiene una iglesia en el mundo, no sabemos cuál es. A partir del 5 comienza a definir dónde está esa iglesia universal. Y según lo que acabamos de leer, Cristo, en el ejercicio de ese poder por el cual fue investido por el Padre, Él lo ejerce organizando iglesias locales en el mundo. ¿Sí? Por lo tanto, Samuel Waldron, un teólogo muy respetado, dice acerca de este párrafo, lo resume así. Este párrafo enseña que la iglesia local se origina en Jesucristo, su cabeza viviente y poderosa. Jesucristo origina su iglesia mediante su poder salvador y su mandato autoritativo. ¿Por qué ese mandato autoritativo? Bueno, porque le fue dado por el Padre a que lo haga. Eso es muy importante tenerlo, hermanos, con respecto a la naturaleza de la iglesia. La iglesia local no es el invento de un hombre o de un grupo de personas que quieran o se antojen hacer una iglesia local. Eso no es así. Es verdad que muchas organizaciones o lugares se comienzan de esta manera. Epa, ¿qué tal si les parece? No sé, aquí en esta zona vengo yo, ustedes se reúnen conmigo y hacemos una iglesia. Así, lamentablemente o para nuestra vergüenza, han venido a existir muchas llamadas congregaciones locales. Y bueno, y yo soy el pastor. ¿Por qué yo soy el pastor? Bueno, porque primero yo fui el que empecé a enseñarles a ustedes. Ustedes me deben cierta lealtad por eso. Yo fui el que me sacrifiqué desde el principio. Además, por lo general, la vieja confiable, yo tengo un llamado de Dios y Dios me llamó a ser pastor de ustedes. Es cierto que ese vocabulario se dice entre los creyentes, pero eso de que yo tengo el llamado de Dios, ¿cómo sé yo que yo tengo el llamado de Dios? ¿Cómo saben ustedes que ese llamado es simplemente no un deseo particular de mi persona? ¿Cómo es que yo sí realmente reconozco que ese llamado que tengo, esa inclinación que tengo, es de Dios y no un deseo personal? La Biblia enseña acerca de eso. Pero lo importante acá, para ir avanzando, es que el origen de la iglesia local, esas promesas que dice el Nuevo Testamento a su iglesia, se refiere a aquellas
que el poder de Jesucristo ha traído a existencia, y no las que antojadizamente se han formado en el nombre de Dios. ¿Me expliqué, hermano? Es muy importante, eso es lo que dice el Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos ver la enseñanza de este párrafo 5? Este párrafo 5 nos dice tres cosas importantes. En primer lugar, nos habla del fundamento del mandato. ¿Bajo qué está fundamentado ese mandato del Señor Jesucristo? El pasaje clásico acerca de esto es Mateo 28, 18. El Señor resucitado se le acerca a sus discípulos y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, bautizándolos también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que ese pasaje resume, lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. El fundamento de ese pasaje, entonces, la Gran Comisión. La Gran Comisión que Dios le dio a la iglesia original, a la primera iglesia, formada por la predicación de los apóstoles, embestida con un poder para predicar su palabra, y a través de la predicación de la iglesia que Cristo fundó, entonces Él mismo vendría a traer otras congregaciones locales. El fundamento de la existencia, del mandato del que Cristo trae a existencia a otras iglesias, está en la Gran Comisión. Es Cristo mismo. Eso también nos lo enseña, obviamente, el resto del Nuevo Testamento. Juan capítulo 10, versículo 16. Si no lo tiene, escuche, dice. Juan 16, el Señor Jesús hablando, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también que debo traer. ¿Ves? Aquí vemos que el origen, la existencia, el nacimiento de una iglesia es el poder autoritativo de Jesucristo. Él se abroga la autoridad, dice: yo las voy a traer. Dice: debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Él se asegura de la existencia de iglesias locales. Yo las voy a traer, oirán mi voz. Más adelante después dice, conocemos el pasaje: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, hermanos, esto es parte de lo que estamos hablando, el fundamento de ese mandato del Señor. Juan 17:2 dice exactamente lo mismo, o es la misma idea. Juan 17:2 dice, hablando el Señor Jesús en aquella oración sacerdotal con el Padre, antes de ser entregado para morir en la cruz, dice, es Jesús hablando con su Padre: como le has dado potestad sobre toda carne, ¿para que qué? Para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y el versículo 23, a esos que le dio, Él les da vida eterna, y dice: yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que has amado a ellos como también a mí me has amado. El mundo entonces conocerá el Evangelio, el único y verdadero Dios, a Cristo el Salvador, a través de la iglesia. A través de la iglesia. Ese es el mandato de Jesucristo. Y en Hechos capítulo 5, versículo 31, se nos dice también entonces, 31 y 32. A este está predicando el apóstol Pedro. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a quienes, a los que le obedecen. Esa es la marca de la verdadera iglesia. Esa es la marca de las iglesias que origina Jesucristo con el poder investido por el Padre. Les da el Espíritu Santo y ellos tienen una marca distintiva. ¿Cuál es? Obediencia. Son personas sometidas al reinado de Jesucristo a través de su palabra. La iglesia entonces es un grupo de pecadores reunidos por el poder de Dios, por el poder de Jesucristo a través de su mandato, para llevarlos a congregarse y manifiesten obediencia a su Rey.
Por eso es que se habla, más adelante se va a hablar de la membresía de la iglesia, porque la persona debe manifestar o demostrar lo humanamente posible que él es un sometido al reino. Él tiene que demostrar, la persona debe demostrar que Jesucristo ha subyugado su voluntad. Vean todos los términos que estoy usando a propósito. Es un reino, tiene un rey. Ese reino tiene súbditos. Esa es la terminología que debemos usar. Y esos súbditos han sido subyugados por el poder de Cristo. Cuando veamos eso, entonces hay una iglesia. De otra forma, no la hay. Pero ahora, este párrafo no nos habla, no habla no solo acerca de ese mandato, el fundamento del mandato. La segunda cosa que nos dice ese mandato es lo que vemos en ese párrafo, es cuál es la sustancia del mandato. ¿En qué consiste ese mandato que ejerce Cristo, que da Cristo? El párrafo dice andar juntos en iglesias particulares. Leemos el párrafo 5 nuevamente. En el ejercicio de ese poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y de por su espíritu, llama ¿qué? A sí mismo. O sea, los llama a esta gente hacia Él. Estas personas ven a Cristo. Llama a sí mismo a esta gente del mundo, a aquellos que le han sido dados por su Padre. ¿Para qué, hermanos? Para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. Y el texto base no lo tenemos que buscar porque fue la predicación de la semana pasada, es Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20. Hay una existencia de una comunidad definida, porque en ese pasaje, como lo vimos la semana pasada, están los lineamientos para esa disciplina, para esa comunión que ellos deben tener y que, por supuesto, si tu hermano peca contra ti, hay definidos hermanos. No, yo no ando en la calle repartiendo disciplina a gente que ni mí conoce, ¿verdad? Y ni tú ni yo no podemos andar haciéndolo. Cristo no nos mandó a estar ejerciendo eso en la calle. Nos dio una iglesia local definida en concreto. Esas personas, ese hermano tiene cara, tiene nombre definido, al cual entonces tiene esa iglesia, esa reunión, ese grupo de hermanos está investido con el poder de Jesucristo para ejercer lo que Cristo les ha mandado. Y aquí entonces la importancia de la iglesia local. ¿Cuál es la sustancia del mandato, hermanos? Ahí dice, no tiene que adivinar. ¿Cuál es la sustancia del mandato? Por lo tanto, quien no ande junto con la iglesia, los hermanos en Cristo, no puede llamarse cristiano. Bueno, puede llamarse, pero no puede ser creíble. No lo estoy estableciendo yo, queridos hermanos. Eso no es mi deseo y mi regla antojadiza. Es lo que vemos en la palabra del Señor, en la enseñanza del Nuevo Testamento. Y al usar la Confesión de Londres, estamos citando que desde el pasado los puritanos lo entendieron tal cual. Eso es lo que estamos viendo. En tercer lugar, bueno, de hecho, Pablo, en esto de la sustancia de este mandato, el apóstol Pablo da un ejemplo. En Hechos capítulo 14, versículos 21 al 23. Hechos capítulo 14, versículo 21 al 23, dice de la siguiente forma. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, vean que se está cumpliendo la gran comisión de Mateo 28, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, 3 ciudades, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos, ¿en dónde? En cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor a quien habían creído. Se nos dice que Pablo anduvo por 3 ciudades distintas.
Y si no leemos el versículo 23, podemos asumir que Pablo andaba de plaza en plaza y le gritaba a la gente en la calle y simplemente, y de esa forma él predicaba el evangelio. Pero aquí no nos dice eso. El versículo 23 nos aclara que los reunió en iglesias y constituyó ancianos, que es una forma de decir pastores, congregaciones locales. Eso significa que él no anduvo por Pisidia, Antioquía de Pisidia, Iconio y Listra, por toda la ciudad, hablando con todo el mundo, sino que constituyó discípulos, la primera parte del párrafo 5, gente que entendió que había sido subyugada a su voluntad para obedecer a su rey, y a esos discípulos los hizo congregación, a eso exhortó, a eso los animó, por esos oró, y en esos les definió un pastor o alguien que los ayudara. Ese, hermano, es el ejemplo del Nuevo Testamento de la existencia de una iglesia. Todo esto nos enseña algo importante, hermano. Dice Sam Waldron, este teólogo, dice: el ministerio central orientado hacia el hombre de la iglesia local, voy a definir qué es la edificación de los creyentes en su obediencia a los mandatos de Cristo. Ordinaria y normativamente, enseñar a los discípulos de Cristo que observen todos sus mandatos demanda la existencia de ancianos maestros oficialmente reconocidos por la iglesia local. Efesios capítulo 4, 11 y 13 es el fundamento para esa oración. Efesios 4, 11 al 13, hablando de Cristo resucitado, dice: y Él mismo, Él es Cristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto nos enseña, mis amados hermanos, que la función principal para la cual Cristo trajo a la iglesia e instituyó pastores maestros es la enseñanza de las Escrituras. Al nosotros o los pastores de Cristo a través de la reunión de la iglesia oficialmente se levantan para enseñar la palabra de Cristo, está funcionando la iglesia del Señor. Cristo está presente entre ellos y está santificando a su pueblo que Él llamó. Ignorar, despreciar, descuidar este elemento central de la iglesia es un pecado contra Cristo mismo, la cabeza de la iglesia. Es tan importante para los creyentes tener en suma importancia la reunión dominical o cualquier otra reunión oficial donde los pastores, ejerciendo el ministerio que Cristo les dio, les va a anunciar entonces las instrucciones que Cristo dejó a su pueblo. También nos dice, hermanos, que una iglesia no puede decir, bueno, estamos un poco, usted sabe, un poco cortos con la palabra, pero tenemos muy buena ayuda social, tenemos un buen tiempo para entretenimiento de las personas, sobre todo de los jóvenes, que pareciera ser que uno no puede, que el pecado imperdonable es no entretener a los jóvenes. Eso parece ser ahorita el criterio para decir que una iglesia es correcta o no. Que ella tiene que estar entreteniendo. O que ella está haciendo muchas otras cosas. El ministerio principal de la iglesia reunida es para la enseñanza de la palabra de Dios. Los que han sido subyugados por ese rey deben estar presentes, anhelar y degustar la enseñanza de la palabra. Esa es la razón, hermanos, por lo que en funciones, y tengo que ser claro con esto, en funciones pastorales, aunque honestamente me gusta pasear,
y me gusta que podamos tener paseos, no es el trabajo de los pastores organizar paseos para la iglesia. No lo es. No es entretener, no es ser el amigo. Bien entendido esa frase, por favor, o discúlpeme si no se da a entender. Por supuesto, son mis hermanos, los amo, somos ovejas de Cristo, hemos sido reunidos por el poder de Dios, podemos ser hermanos y amigos, pero la función principal es la enseñanza. Lamentablemente en algunos lugares el criterio para decir si un pastor es bueno o es malo es que él es muy pana conmigo. Y está muy bien que hagamos amistades profundas y mientras se pueda hacer mejor, pero la enseñanza, la responsabilidad principal de los oficiales de la iglesia, en este caso los pastores, es la enseñanza de la Escritura a la iglesia. Esa es su principal función. Por lo que una iglesia que no tiene esto, no está bien. En el mejor de los casos está enferma, Dios quiera ayudarla a sanar. En el peor de los casos es una sinagoga de Satanás. La tercera cosa que nos enseña este párrafo es que, vimos dos cosas con respecto del párrafo 5 al mandato definido. El fundamento del mandato y la sustancia del mandato. Vamos a ver ahora el párrafo 6. Su lista de miembros definidos. Dice el párrafo 6. Los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta. Ellos dicen una cosa y respaldan lo que dicen con su conducta, su obediencia al llamamiento de Cristo. Y esa palabra es importante, que dice voluntariamente acuerdan andar juntos, lo que hablamos del párrafo anterior, conforme al designio de Cristo. Es decir, hermanos, otra evidencia de que yo he sido alcanzado por Jesucristo en ese llamamiento poderoso, que voluntariamente acuerdo andar junto con otros creyentes. Voluntariamente. El párrafo no nos dice que usted está obligado a esta iglesia local. Ni la Escritura enseña eso. Usted voluntariamente, por el poder de Cristo, acuerda andar junto a otros hermanos en iglesias locales definidas. Que no tiene que ser esta particularmente, pero sí debe ser una iglesia local en particular. Como me dijo un hermano, el hacerme miembro no es algo que está en mí. A mí no se me dio la opción de ser miembro o no de una iglesia. Me gustó porque me hablaba de la claridad que tiene del concepto. Yo soy miembro porque Cristo me mandó que yo tengo que ser miembro de una iglesia. Ahora, es cierto, no de esta iglesia en particular, pero sí de una iglesia en particular. Me estoy dando a entender, mis hermanos. Entonces ellos acuerdan voluntariamente andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismo al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. La razón entonces de esa unión es esa sujeción a los preceptos de Cristo. No es, bueno, porque es mi mamá, es mi papá, es mi tío, el pastor, es mi tío, entonces, cónchale, ¿cómo me voy para otra iglesia? Se va a sentir mal mi familia. Sí, es decir, si mi familia, mi papá, mi mamá, mis tíos, mis hermanos, empiezan a andar en una iglesia que no está conforme a la voluntad de Cristo, es mi deber, si he conocido otra iglesia que sí anda conforme a la voluntad de Cristo, dejar ese lugar e irme a donde Cristo me manda. Es mi deber. La razón de la unión no es el amiguismo, no es la camaradería y no es ninguna otra cosa. La razón de la unión es que la sujeción a los preceptos de Jesucristo. Porque eso espero, esta iglesia local, la IBRB, ¿cuál es la razón de nuestra unión? ¿Por qué debe ser?
porque aquí se evidencia o se promueve la sujeción a los preceptos de Cristo. No debe ser otra. No debe ser otra. Entonces, en cuanto a la lista de los miembros definidos, los pasajes clásicos, 1 Corintios 1:2 y 1 Tesalonicenses 1:1, como otros pasajes, hablan precisamente de la iglesia de Cristo en Corinto, la iglesia de Cristo, los llamados, en Tesalónica, así Filipos, así otras iglesias. Waldron dice, esto demanda comunicación entre iglesias cuando un miembro deja una iglesia para unirse a otra, ya que por mi discipulado, lo que hizo Cristo en mí, me unió a una iglesia local. Digamos que por cuestiones de trabajo me tuve que mudar de ciudad. No estamos hablando de disciplina o de que yo me estoy yendo bravo, injustificadamente, quiero decir. Sino que, me tuve que mudar de ciudad. Me tuve que movilizar. Eso me demanda a mí, obviamente estaría dejando mi congregación local acá, pero ahora yo estoy obligado a buscar una congregación local a la ciudad donde voy. Y esa comunicación entre las iglesias es importante para que ellos constaten que en mi anterior iglesia yo era un discípulo de Cristo Jesús. Eso es lo que enseña la Biblia. Miren Hechos 9 acerca del mismísimo apóstol Pablo. Hechos 9, 26 al 29 dice, cuando llegó a Jerusalén, habla de Pablo recién convertido, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos ¿qué? Le tenían miedo, claro, él era el verdugo. El verdugo de la iglesia se convirtió, el Señor lo convirtió. No creyendo que fuese discípulo. A la iglesia nos reservamos el derecho de admisión. Es que no creemos que eres discípulo. Pablo era bien conocido por su severidad contra la iglesia, su odio contra la iglesia. Y empezó como a juntarse. ¿Qué dijeron ellos? Esto me huele raro. Obviamente. Es obvio. Versículo 27. Entonces Bernabé, ya tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Otro discípulo bien conocido, Bernabé, es el hijo de consolación. Nos han predicado acerca de este ministro, este siervo de la iglesia de Jerusalén, que ayudó a tantos cristianos y ayudó al mismísimo Pablo a involucrarse con la iglesia. Y vino Bernabé y, hermanos, tenemos a un hermano en Cristo. Y después de eso, entraba y salía con los hermanos. Fue introducido por otro hermano, para que los hermanos lo reconocieran. Y obviamente era parte de la iglesia. En Judas 4, fíjate, Judas el bueno, no es el que obviamente se ahorcó. Había otro apóstol, Judas, de hecho, es hermano de sangre del Señor Jesús. Judas 4, está antes de Apocalipsis, se nos enseña que a la iglesia habían entrado perversos encubiertamente y desde adentro querían minar la iglesia. Debemos avanzar, hermano. El último párrafo, el párrafo 7, con este último párrafo terminamos. Nos habla del poder autoritativo. Párrafo 7. A cada una de las iglesias así reunidas, así como lo dijo el párrafo 6, el Señor, conforme a su mente, declarada en su palabra. Pero ¿cómo sabemos cuál es la mente del Señor? Está declarada en su palabra. Corintios dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, su palabra revelada. Declarada en su palabra, ¿ha dado qué, hermanos? ¿Qué ha dado el Señor? Todo poder y autoridad en cualquier sentido necesarios para realizar ese orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. El párrafo 7 nos dice,
¿cuáles son los receptores definidos de ese poder que da Cristo? ¿Quiénes son según el párrafo? Ahí, hermano, tiene que leerlo, no tiene que adivinar. A cada una de las iglesias así reunidas, así como especificó el párrafo 6 y el párrafo 5. A esas iglesias locales, no a todo el mundo, no a 2, 3 hermanos que se decidan reunir en privado ellos, no. A las iglesias reunidas, como estamos hablando, Cristo les da todo poder. Ha dado el poder, entonces habla de los receptores definidos, la iglesia local. Número 2, su completa suficiencia. Significa que la iglesia reunida ejerce suficientemente ese poder, hermano. El pasaje clásico, los 2 pasajes clásicos son, que no lo vamos a ver ahorita porque lo vimos la semana pasada, Mateo 18, 15 al 20 y 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 13, donde Pablo y el Señor Jesús dicen que cuando la iglesia se reúne, están en el poder de Dios. Tienen el poder de Dios para declarar un poder declarativo, decretivo, y que eso, lo que se declare como iglesia constituida en el poder de Jesucristo, si lo atan en la tierra, será atado en el cielo. Lo que decida la iglesia local ejerciendo el poder bajo la autoridad de la palabra de Dios, entonces así es tomado en el cielo, hermanos. Voy a decir algunas cosas con respecto a eso. 3, su origen reiterado. Vuelvo a repetir, Cristo invirtió su poder para que hagan lo que Él dijo. O sea, el origen de ese poder, nuevamente, ¿es dónde? Cristo. ¿Quién está por encima entonces de la iglesia, hermano? Cristo, pero ya sabemos que Cristo. Y por encima de la iglesia, que su cabeza es Cristo, ¿quién está? Nadie. Nadie, hermano. Nadie, absolutamente nadie. Es Cristo con su iglesia. Y lo que ordena a Cristo, la iglesia debe obedecer, si se cree iglesia de Cristo. Ha dado cualquier autoridad su origen reiterado, su propósito específico, dice, dado en la segunda línea, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesarios para realizar ese orden ¿en qué? Y en la disciplina que Él ha instituido. Hablamos de la disciplina la semana pasada, no voy a tocar el tema de nuevo, el propósito de ese poder, y hablamos del tema de la adoración. Por lo cual, hermanos, y basado en lo que dice la palabra del Señor, si una iglesia local, ¿verdad?, en el consentido común, bajo la palabra del Señor, haciendo lo que Cristo manda, establece que sus reuniones son a las 2 de la tarde, según lo que acabamos de ver, ¿qué significa eso en el cielo? ¿Perdón? No escuché, perdón. Que si deciden por conveniencia, sentido común, la reunión es a las 2 de la tarde. ¿Qué significa eso para los miembros de esa iglesia local? Que Dios mismo en el cielo establece que las reuniones son a las 2 de la tarde. No estar a las 2 de la tarde es una violación ¿contra quién? ¿Contra quién? No, con los pastores que se antojaron. No, hermanos, contra Cristo. Porque la iglesia está investida con el poder de Cristo y suficiente poder para que para ejecutar lo que es su propósito y usando lo que la Biblia dice, entonces defina y organice su tiempo y en el cielo es atado también. Eso es lo que enseña Mateo 18 y 1 Corintios 5. Pero si los pastores se antojaran, no queremos a las 3 de la mañana, porque queremos que cuando brille el alba nosotros estemos ahí adorando. Eso va fuera del sentido común. Y el que no venga no es cristiano. Sentido común, según la luz de la naturaleza, como dice más adelante, pero lo vamos a ver en otra clase. Hermanos, eso es importante y así se lo digo de manera de instrucción y como pastor. Si la escuela dominical es a las 9,
no estar a las 9 es parte de ir en contra de lo que Dios ha dicho. Algunas personas, no digo aquí, empiezan a... son muy teólogos. Dicen, bueno, la escuela dominical no está en la Biblia. No, ¿verdad? Es verdad. La escuela dominical tiene una tradición que pasó más bien con los colonos norteamericanos cuando fundaron Estados Unidos, los puritanos ingleses, que organizaron escuelas para enseñar a leer y a escribir a los hijos de los colonos, pero al mismo tiempo le enseñaban a leer y a escribir con la Biblia. Entonces de allí vino la escuela dominical. No es bíblico. Pero lo que, por ejemplo, esta reunión de las 9, si usted quiere, no le pongamos el nombre escuela dominical, pongámosle tiempo de instrucción pastoral. Entonces, ¿qué significa eso? Que estamos ejerciendo lo que Cristo mandó. Quítale el nombre escuela dominical si no le agrada. No hay problema porque eso no está en la Biblia. Póngale tiempo de instrucción, tiempo de discipulado. Esto es un discipulado, hermano. Los estamos discipulando. Estamos ejerciendo el discipulado. Y el discipulado en Mateo 18 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Porque aquí estamos haciendo es enseñando lo que Cristo ha dicho. Por lo tanto, la reunión de las 9 de la mañana, por lo menos a los miembros, es obligatoria. Y no hacerlo por razones que nos superen. Me accidenté, me enfermé, ¿verdad? Todas esas que el sentido común dice que está bien. Es ir en contra de Cristo mismo. Esa es la instrucción de la Escritura. Ahora, ¿qué pasa cuando vemos que un miembro no asiste porque no quiere, porque se levanta tarde? A menos que tenga un trabajo nocturno. Y obviamente yo entendería que se levantó tarde. Pero no porque se quedó viendo televisión hasta tarde, o porque andaba a una fiesta el sábado, ¿no? Eso es ir en contra de Cristo, hermano. Se lo digo de todo corazón. O porque se durmió, porque no, es que me quedé dormido por flojo. Hermano, eso es una irresponsabilidad muy grande. Eso es una ofensa al nombre de Cristo. Eso es crucificarlo de nuevo. Porque va a hablar. Entonces, hermanos, con todo cariño y todo amor, si usted sabe de un miembro que no asiste a las 9 o al culto, sin una razón justificable, le cae Mateo 18, 15. Bueno, vayamos personalmente, hermano. ¿Qué pasó allí? Si se arrepiente, gloria a Dios, se acabó. Entendió que es pecado y ya. Y si no, comienza el proceso. Se lo digo de todo corazón. Eso también implica para los hermanos que son miembros de una iglesia local, y sin avisar se van para otra iglesia o comienzan a congregarse en otras iglesias. Esas personas deben definir bien qué es lo que van a hacer. Creo que era todo lo que tenía en esta parte del párrafo 5, 6 y 7, hermanos. El Señor nos ayude a entender la naturaleza, nuestro deber y nuestra responsabilidad y la importancia de la iglesia local. De la iglesia local. Hermanos, no estoy aquí ni enojado contra alguien, ni diciendo de que el récord para entrar al cielo es nunca no asistir. No, hay situaciones, hay enfermedades, hay familiares enfermos que a veces requieren de nuestra atención, hay problemas. A mí se me explotó una vez viniendo a la iglesia un caucho, obviamente no podía asistir. No prendió, yo vivo lejos y obviamente no llegué. O sea, hay todo tipo de cosas. Tenemos una bebé de 6 meses, los primeros 4 meses fueron horribles, fueron terribles en cuanto al descanso. Yo estaba aquí y prácticamente me dormía, porque no dormíamos, tenía semanas y semanas sin dormir. Es decir, lo que le quiero decir con esto es que yo le comprendo la dificultad. Todos tenemos dificultades, pero que no se vuelva un hábito, que no dejemos que el mundo, Satanás, la propia carne, no dejemos que nuestra carne nos dicte qué hacer. Ay, estoy desanimado hoy, no quiero, hoy tengo sueño. No dejemos, porque tenemos 3 enemigos, Satanás, el mundo y la carne, que están sin descansar, queriéndonos apartar de Cristo. No lo dejes, no te dejes engañar de tu propio corazón. Es perverso, es maligno, hermano. No lo dejes.
y más bien manifiesta que amas a Cristo obedeciéndole en todo. Amén. Vamos a orar.